Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vamos a leer el versículo 20 y luego vamos a saltar al 23, 24 y el 25. Leemos en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire qué tremendo, lo dice la palabra del Señor. Vamos al versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Así dice la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por darnos este privilegio, esta bendición de poder compartir esto tan grande como es tu palabra. Señor, tu palabra que es poderosa, tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, tu palabra, Señor, que tú le das el efecto que tú quieres, esta palabra que es una espada que traspasa, Señor, hasta lo más íntimo, que transforma los corazones, que da vida, que da consuelo al que necesita, Señor, que da salud al enfermo, vida a los muertos. Tu palabra es poderosa. Gracias, Señor. Úsame, glorioso Espíritu Santo, como un instrumento en tus manos, Señor, y gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que ya la mesa está servida. Fíjese que el versículo 20 nos da a conocer una situación bastante... Nos da a conocer una situación bastante difícil, bastante complicada. La Biblia es bien clara en decirnos lo que estaba ocurriendo. Fíjese que estos hombres, incluido el apóstol Pablo, iban en una embarcación y dice que no habían podido apreciar, ver ni sol ni estrellas. O sea, era una tormenta brava, era una tormenta bien complicada. Y si usted tiene la posibilidad de leer los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta de que Pablo había anunciado esta situación. Pablo había dicho que no era conveniente hacer este viaje, sin embargo no lo escucharon. Hicieron este viaje y amenazaba la vida de todos los que estaban en esa tripulación y obviamente todo lo que llevaba esa nave. Y la misma nave estaba amenazada. Y los que saben un poquito, yo no sé mucho de navegación, pero más todavía en ese tiempo, se guiaban por las estrellas, eso era como para saber, digamos, las direcciones, cómo estaba la ruta, etcétera, por cosas naturales. Sin embargo, acá se encuentran con que no pueden ver ni el sol ni las estrellas por muchos días. O sea, había una incertidumbre bien grande. Y dice la palabra, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, una tempestad grande. Y aquí hay una revelación bien grande que señala la palabra del Señor, porque dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Debe ser bien desesperante estar navegando sin dirección, sin poder conocer dónde se está, y más encima siendo azotado por una tormenta. Probablemente nosotros literalmente nunca hemos tenido que enfrentar una tormenta así. No hemos estado en un barco, quizá la mayoría, quizá algunos sí, pero debe ser algo desesperante. Y la Biblia dice que se había perdido
toda esperanza de vida. O sea que el ambiente, la circunstancia, lo que transmitía era más bien muerte. Era desesperanza. Estaban en un escenario poco alentador. Y sabe que nosotros podemos trasladar esta situación a un ámbito espiritual. Porque probablemente cada uno de nosotros también estemos enfrentando algún tipo de tormenta. Probablemente cada uno de nosotros tenga la incertidumbre de saber qué va a pasar mañana. Y eso no es todo, porque fíjese que habían perdido la esperanza de salvarse. O sea, es como cuando nosotros decimos textualmente, de esta no salgo. Aquí ya estoy complicado, aquí ya estoy complicada, dirán ellas. Esta situación es difícil. Pero mire usted que en medio de un escenario bastante desesperanzador, un escenario desalentador, ahí hay un hombre de Dios. Y yo creo que en todo lugar donde hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, se debe marcar la diferencia. Algo pasa, algo ocurre en el lugar donde hay un hombre, una mujer de Dios. Si esto lo podemos llevar quizás a la escena que estamos viviendo hoy, estamos enfrentando una situación a nivel mundial donde probablemente no se le ve humanamente la fecha de término. Incluso un virus que ha cobrado la vida de muchos de nuestros hermanos y hermanas, incluso siervos de Dios que han partido a los brazos del Señor. ¿Qué ha traído esto? Ha traído desesperanza. Esto ha traído angustia, al punto incluso que hay personas que por el temor, por el miedo, no quieren recibir a nadie en sus casas porque temen poder contagiarse también. Hay gente que ha tomado todas las medidas, todos los resguardos, protegiéndose y sin embargo se han contagiado del virus. ¿Qué hacemos nosotros en medio de esta situación en la que estamos viviendo? Antes de avanzar un poco más adelante, algunos dicen hay que ser prudente. Y por cierto, el Señor nos enseña que tenemos que ser sabios. Hay que ser prudente. Pero yo me atrevería a decir que antes de la prudencia está la fe. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Por lo tanto, el mundo hoy día necesita urgente que los hijos de Dios, que las hijas de Dios alumbren. Yo sé que hay mucho pueblo de Dios que nos está escuchando. ¿Y qué hace usted cuando está angustiado, cuando está angustiada? Yo sé lo que hago yo. Yo tengo a quien acudir. Y usted también seguramente como cristiano, como cristiana, usted hace probablemente lo mismo que hacía el salmista cuando escribió ahí en el Salmo 56, versículo 3, y dijo, en el día que temo, yo en ti confío. O sea, él tenía una esperanza. Él sabía dónde acudir. Y yo le pregunto, ¿qué pasa con la gente que no tiene a Cristo? ¿Qué pasa con la gente que hoy día ve sus esperanzas en las autoridades? Que la gente que no tiene a Cristo ve su esperanza en que pronto haya una vacuna para que se termine este virus. Usted tiene a Cristo, yo tengo a Cristo. Cristo nos ayuda, Cristo nos fortalece en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en lo que nos toca vivir, tenemos donde acudir. Pero hoy día hay un mundo que gime, que clama, que necesita al Señor. Sabe que en estos últimos días nos hemos encontrado con personas que se están ellas acercando al Señor. Ellos están diciendo, ¿sabe? Yo necesito acercarme a Dios porque he recibido mucho de él. Yo necesito a Dios. ¿Cómo lo tengo que hacer? Se están acercando al Señor. Y gloria a Dios. Yo quiero alentarle en el nombre del Señor, a usted, mi hermano, mi hermana, siervo de Dios que me está escuchando, que comience a prepararse, porque yo creo que en medio de estos tiempos el Señor va a hacer
que su iglesia resplandezca de una forma maravillosa. Es cierto que al igual como le ocurrió a Pablo y a toda esa tribulación, sabe que la oscuridad no permite ver signos de cuándo se termina esta situación. Pero no se le olvide una cosa, que Dios ha permitido esto. Yo no digo que Dios lo mandó, pero Dios lo permitió. Y Dios es poderoso para usar aún esta situación, este virus que según especialistas dice que ha sido creado por el hombre. Dios es poderoso para transformar esta situación en bendición para usted, para su familia, para su ciudad, para nuestras congregaciones. Dios es poderoso. Yo por lo menos, no sé usted, yo no he creído en un Dios pequeño. Yo le creo al Dios de la palabra, al Dios que dice que para Él no hay nada imposible. Dios puede transformar esta situación que hoy día tiene al mundo aterrorizado en bendición para sus hijos. Dios puede transformar esta crisis en una oportunidad para que nosotros nos volvamos al Señor y oremos como probablemente nunca hemos orado. Yo le pregunto, ¿usted está orando más que antes? Mucha gente, mucho pueblo de Dios está orando mucho más que antes. Pablo y esa tribulación enfrentan una tormenta. Una tormenta que incluso Lucas escribe aquí en lo que compartíamos hace un ratito, diciendo que se había perdido toda esperanza de salvarse. ¿Acaso usted no ha pensado en estos días, seguramente el próximo voy a ser yo? Cuando se enteró que su vecino, cuando se enteró que su colega, cuando se enteró que su amigo, que su amiga se contagió, usted no pensó, seguro el próximo voy a ser yo. La mente es frágil, la mente es débil. La batalla más seria que vive el cristiano la vive en la mente. Por eso es importante que nos recordemos que no estamos solos. ¿Usted cree que Pablo estaba solo en esa tormenta? ¿Usted cree que Dios había abandonado a Pablo en esa tormenta? ¿Él lo había dejado solo? La oscuridad había llegado. La Biblia dice que no había aparecido ni sol ni estrellas, producto de la tempestad. Y sabe, en estos días quiero contarle, estando acostado, yo le decía al Señor antes de dormirme, Señor, háblame. Y sabe que no tiene que haber pasado mucho tiempo que comencé a soñar, como que fui trasladado de dimensión, me vi en un lugar muy grande, no sé qué lugar es, pero muy grande, pero muy oscuro. Y una voz en el sueño me dice que había mucha oscuridad. Me dice, hay mucha oscuridad. Debes conducir a la gente a la luz. Eso me dijo la voz. Y yo le digo, veía mucha oscuridad en el sueño y muy poca luz. Entonces yo quiero transmitirle esto. Porque Jesús dijo que nosotros, usted y yo, somos la luz del mundo. Y hay mucha oscuridad. Pero le vuelvo a decir, porque usted y yo tenemos a quien acudir. Nosotros tenemos a quien clamar. Yo sé que usted ha orado pidiéndole al Señor misericordia. Yo sé que usted ha orado pidiéndole al Señor que le guarde a usted, que guarde a su familia. Yo sé que usted ha hecho esa oración porque esa oración la hemos hecho todos. Pero no se olvide que más cerca de lo que usted cree probablemente hay alguien que necesita que usted alumbre. Hay alguien que necesita que usted le lleve luz a la realidad que esa persona está enfrentando sin Cristo. Estamos en un escenario oscuro, pero nosotros somos la luz. En esa embarcación hay un hombre de Dios. Y en cada lugar donde hay un hombre de Dios, en cada lugar donde hay una mujer de Dios, ¿sabe? Está la presencia de Dios ahí. Está la cobertura de Dios ahí, una cobertura invisible. Acuérdese lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente.
Me estaba recordando de la experiencia que tuvo que enfrentar Job. Acuérdese Job en el capítulo 1. Job, que presentaba holocaustos a favor de sus hijos, nos da a conocer que sus hijos no eran temerosos de Dios. Job es un hombre que fue destacado por Dios, pero Dios habla de Job. No habla de su esposa ni de sus hijos, habla de Job, de él como un hombre temeroso, recto, un hombre perfecto, un hombre que dice que presentaba holocausto a Dios. Y Job decía, no vaya a ser que mis hijos hayan blasfemado contra Jehová. Los hijos, dice la Escritura, pasaban de fiesta en fiesta. Job sabía cómo eran sus hijos. Y sabe, cuando el Señor, cuando nuestro Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Una de las cosas que Satanás le dice, usted lo puede leer, Job capítulo 1, Satanás no le dice, no sé de quién me estás hablando. Satanás no le dice, mira, para la próxima vuelta voy a ir a ver a ese Job que tanto me dices que es un hombre recto, temeroso de Dios. Satanás había observado la vida de ese varón. Y Satanás había intentado ya intrometerse, invadir la propiedad, la vida, la familia, las pertenencias de Job. Pero la Escritura dice, Satanás le dice, a Dios lo tienes cercado, dice. Imagínense lo tremendo que es que Dios mismo ponga un cerco invisible a través de nosotros, alrededor de nosotros. Ya es grande que lo tenga en nuestra vida, alrededor de nuestra persona. Imagínense, donde usted se mueve, hay un cerco invisible de protección espiritual que señala que nosotros somos propiedad de Dios. Pero ese cerco no estaba solamente en la vida de Job. Satanás le dice, lo tiene cercado a él, su familia y todo lo que él tiene. Qué tremendo es esto. Usted no lo ve, usted no lo aprecia, pero alrededor suyo hay un cerco, hay un vallado espiritual de protección de Dios, y no solamente alrededor suyo, sino que alrededor de sus hijos que a lo mejor no conocen al Señor, alrededor de sus hijos, de sus hijas que se han apartado del Señor, porque ahí están sus oraciones. Donde hay un hombre de Dios, donde hay una mujer de Dios, está la protección, el vallado, la cobertura de ese Dios. Doy gracias al Señor porque, ¿saben? Mientras le digo esto, siento que el Señor está tocando corazones. Siento que el Señor está restaurando vida. Siento que hay gente que en este momento está recibiendo en su corazón paz, porque necesitaba esta palabra. Necesitabas saber que Dios ha escuchado tus oraciones. Necesitabas saber que la protección que está en tu vida, que si hoy día estás vivo, estás viva cuando ya hay otros que han partido, es porque alrededor de ti hay un vallado de protección de Dios, porque tu oración es, madre que estás escuchando, padre que estás escuchando, tus oraciones no son vanas. No dice la Biblia que los hijos de Job hayan sido temerosos. No dice la Biblia que los hijos de Job hayan presentado holocausto a Jehová, pero sí había un hombre de Dios. Y en esta embarcación hay un hombre de Dios, es Pablo. Y usted puede comparar su casa con una embarcación. Usted puede comparar su cuadra, su ciudad, el lugar donde usted vive con una embarcación. Donde hay un hombre de Dios, donde hay una mujer de Dios, un hombre, una mujer temerosa de Dios, ahí está la presencia de Dios, guardando, actuando, protegiendo. Por más que era desalentador el panorama, fíjese que había un hombre de oración, un hombre de revelación, un hombre que hablaba con Dios, y eso es la oración. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aún en ese cuadro oscuro, aún en esa situación donde no habían visto sol ni estrellas por varios días, Dios no tuvo ningún problema para enviar su ángel ahí que se entrevistara
con Pablo para cambiar el diagnóstico, para cambiar el escenario, para traer esperanza donde había desesperanza y poca expectativa de salvarse. ¿Usted cree que hoy también le puede visitar el ángel del Señor? ¿Usted cree que hoy mismo usted puede también tener una entrevista y puede aparecer en su vida, en su hogar, el ángel del Señor? ¿Acaso usted no cree que en esta misma hora es el Señor el que le está diciendo, el que le está señalando, el que le está mostrando a usted que el Señor está con usted, que el Señor no le ha dejado, que el Señor no le ha abandonado? El Señor está con nosotros. El ángel del Señor está con nosotros, porque es el ángel del Señor, como dice el Salmo 91, que acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Gloria a Dios. No se olvide que alrededor suyo, hermano, hermana, alrededor suyo, usted no lo ve con los ojos naturales, porque esto tiene que verlo con los ojos espirituales. No hay un registro bíblico que Job alguna vez haya dicho: gracias, Señor, porque alrededor mío hay un cerco, un vallado de protección. No dice eso la palabra. Él no lo sabía, pero espiritualmente, en el mundo espiritual, había una protección sobre ese varón. Dios tuvo que autorizar a Satanás para que probara a ese varón, porque no tenía acceso, porque ya había intentado intrometerse, porque lo que él busca hacer es robar, es matar y destruir. Y el Señor protegía a ese hombre temeroso, a ese hombre recto delante de los ojos de Dios. Y en esta embarcación que estábamos citando acá en el libro de los Hechos, hay un hombre de Dios que se entrevista con el ángel de Dios. Y el ángel, dice la palabra ahí en el versículo 24, le dice a Pablo: Pablo, no temas. Fíjese que lo primero que le dice al apóstol: no temas, no temas, no temas. Porque usted puede decir, no es para menos, si la situación en la que ellos estaban, si se veían tan amenazados, si se veían con tan poca expectativa, si el escenario estaba tan oscuro. El ángel le dice a Pablo: no temas, no temas. Pablo, ahogado, no iba a morir. Era necesario que fuera a comparecer ante el César. Y sigue diciendo la Escritura: y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo le dije, podemos comparar esta embarcación con nuestro hogar. Probablemente en estos días y en este tiempo su hogar ha sido sacudido por el temor. Pero donde hay un hombre de Dios, donde hay una mujer de Dios, está la presencia de Dios actuando ahí a favor. ¿Qué pasa si hoy no abrazamos a esta palabra? ¿Qué pasa si hoy, mi hermano, mi hermana, tomamos estas palabras para nosotros y por la fe creemos que el Señor también nos ha concedido todos los que están con nosotros? Porque donde hay un hombre de Dios, ¿sabe? Ahí está la presencia de Dios. Donde hay un hombre, una mujer que confía en Dios, ahí hay sal, ahí hay luz, ahí hay vida, ahí hay esperanza. Quiero animarle en el nombre del Señor. Sabemos que estamos a las puertas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuánto tiempo falta. No sabemos en qué momento va a ser. La Biblia dice en Mateo 24 que nadie sabe el día ni la hora, pero sabe la actitud de esperar el regreso de Jesús. No es esperar en una actitud acobardada, sino que es esperar trabajando. Mientras Él regresa, nosotros estamos trabajando. Mientras Él regresa, nosotros estamos ganando un alma más. Mientras Él regresa, nosotros estamos intercediendo. Mientras Él regresa, nosotros estamos clamando, gimiendo por quienes no conocen al Señor, comenzando por nuestra propia familia.
Sabe que durante ya bastante tiempo venimos estimulando a nuestros hermanos a que nos esforcemos en ganar a nuestras familias para Cristo. Sabe que muchas veces el principal impedimento, espero que me sepa interpretar, el principal impedimento para que su familia, para que nuestra familia llegue a Cristo, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Nuestra incredulidad, porque nosotros somos impacientes, porque nosotros nos guiamos muchas veces por la vista, decimos no, pero mire, si este es más duro, este más dura. Nosotros mismos cerramos las posibilidades, comenzamos a orar y después dejamos de orar porque no vemos respuesta. Pero yo quiero decirle en el nombre del Señor, usted me está escuchando y esto no es casualidad. Usted es un medio de bendición para su familia. Si usted es la única que sirve de su familia, usted es el puente de bendición. Usted es el puente de salvación. Usted es el hombre, la mujer de Dios para llevar salvación a su hogar. Cuando pueda, lea el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hay una mujer relatada ahí de nombre Lidia. Esa mujer fue el puente para toda su familia. Hay un hombre que desconocemos su nombre, lo conocemos como el carcelero. Al ver lo que ocurrió en la cárcel, un gran terremoto que movió los cimientos de la cárcel, se abrieron las cerdas, se soltaron las cadenas. Ese hombre estaba listo para atentar contra su vida, pero ahí había un hombre de Dios, el mismo que está en esta embarcación, para decirles no te hagas daño. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree tú y serás salvo tú. Así dice. Cree tú y serás salvo tú. Quédate tranquilo. Seguro que tú estás listo. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Entiéndame una cosa, mi hermano, mi hermana. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que tu familia se salve. Si en realidad usted está esperando el regreso de Cristo, ¿sabe por qué Cristo no ha venido? Se lo digo según lo que dice en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Un día más es una oportunidad más para nuestra familia. Qué lindo sería, y digámoslo por fe, qué lindo va a ser el día que el Señor Jesucristo regrese. Si estamos vivos, junto con los nuestros, junto con nuestra familia, acudir al encuentro de nuestro amado Señor en las nubes. Es muy importante primero que usted crea que el Señor lo puede hacer. Es muy importante que usted se comprometa en oración. Le vuelvo a decir, usted es el hombre de Dios en esta tormenta. Usted es la mujer de Dios en esta tormenta. El ángel del Señor va a entrevistarse con usted. Hoy nos habla a través de su palabra. A Pablo se le dijo que no iba a morir, en otras palabras, en esa embarcación. Y no solamente eso, sino que le dice el ángel, se te ha concedido. ¿A quién se le concedió? Al capitán, al piloto. Se le concedió al hombre de Dios toda esta tripulación, cientos de personas que conocieron al Señor, porque ahí había un hombre de Dios. Gloria a Dios. Termino. Qué tremendo es esto. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Miren las palabras del hombre de Dios en plena tempestad, en plena tormenta. Palabra de bendición, tengan ánimo. No se olvide de lo que le dijo el ángel primero al apóstol Pablo. No temas, no temas. Y eso el Señor también nos dice a nosotros en esta noche. No temas. ¿Sabe? Porque cuando hay miedo nos bloqueamos. Cuando hay miedo nos arrinconamos. Cuando hay miedo no conquistamos, sino que empezamos a ser conquistados. Cuando hay miedo, el diablo aprovecha para atemorizarnos más.
porque sabe el enemigo, conoce el enemigo. Cuando usted y yo le creemos a Dios, cuando usted y yo comenzamos a guerrear de rodillas, cuando usted y yo comenzamos a creerle al Señor que nuestra familia es de salvación, nos movemos en la fe, comenzamos a andar por fe, ¿sabe? Eso no le conviene al enemigo, porque usted y yo nos transformamos en una amenaza para él. No temas, dice el Señor. Se te ha concedido toda esa tribulación. Se te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria al Señor. Todo esto, ¿sabe por qué? Porque ahí había un hombre de Dios. Y yo sé que en este momento hay mucha gente que me está escuchando. Conoce al Señor. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Quizás conociste al Señor y te apartaste. Vuélvete al Señor. Tú eres un hombre de Dios. Vuelve a los brazos de papá. Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios te usará para cambiar la historia de muchas vidas. Dios no está en el trono agarrándose la cabeza a dos manos sin saber qué hacer. Le tengo una buena noticia. Dios está al control. Dios está al control. Permítame hacer una oración al Señor. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por lo que el Señor tiene para usted en los próximos días. Quiero orar porque creo que hay respuesta de Dios para los días que vienen ahora. Respuesta de Dios para usted. No sé en qué área está orando. Yo sé que hay mucha gente que está orando por su familia. Todo esto que estamos viviendo ha hecho un daño a la iglesia. Pero ¿sabe qué? También hoy día podemos ver quiénes son los que realmente se mueven por amor al Señor. Esto, como dijo alguien, parece una zaranda. Pero sabe, dé gracias al Señor que usted se ha mantenido firme, no por su fuerza, sino por aquel que nos fortalece. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, gracias te doy en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Señor, vemos cómo en el mundo, en las naciones, tinieblas están cubriendo la tierra. Pero aquí hay luz. Aquí hay luz. En los que están escuchando y en los que están viendo hay luz. La luz maravillosa de aquel que dijo, yo soy la luz. Y que nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que está oyendo. Hay hombres de Dios ahí. Hay mujeres de Dios ahí en esas embarcaciones. Y donde hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, ahí está tu presencia. Ahí ocurren milagros, ahí hay transformaciones, ahí lo que parecía imposible se transforma en posible. Padre, quiero orar por los hogares que están escuchando. Padre, para que tu favor sea visto. Padre, quiero orar por esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que se han apartado de ti y que no es casualidad que estén escuchando, Padre, porque es la hora de regresar. Esta es una nueva oportunidad más, Señor. Tú le has traído a cada uno de ellos para decirle, Señor, que es una nueva oportunidad y que tus brazos están abiertos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos da consuelo. Gracias porque tu palabra nos da esperanza. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y gracias porque tú nos has llamado para cosas grandes. Te bendecimos, te alabamos. Gracias, glorioso Espíritu Santo, porque te mueves, Señor, y confirmas tu palabra. Te honramos, amado Dios, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga a seguir adelante. Gracias por esta linda oportunidad.